Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por llamarnos a ser tu familia. Te damos gracias porque nos rescataste de una vida vana, de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos de Satanás, éramos hijos del diablo, Señor. Estábamos en amistad con el mundo, éramos enemigos tuyos, pero nos rescataste, Señor, pagando un precio altísimo, el precio de la sangre de tu Hijo. Y ahora por eso hemos sido adoptados como hijos tuyos. Ahora pertenecemos a tu familia y es un honor, Señor, es un privilegio. Nos sentimos honrados, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que ese antiguo amo que nos esclavizaba, nos permitas ver cómo quiere Él robarnos y ayúdanos a impedirlo, Señor. Te pido que hoy derrames sobre esta iglesia sabiduría, luz, dirección, consejo, discernimiento, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que nos hagas ver tu verdad, tu palabra, y que ilumines nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios quiere bendecirte, pero Satanás quiere robarte. Satanás es un mentiroso, Satanás es el padre del orgullo, Satanás es el padre de la mentira, Satanás es nuestro enemigo, nuestro acusador. Satanás quiere destruirte. Satanás existe. Es un ser, fue un ángel y hoy en día es nuestro mayor enemigo, junto con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo impedir que Satanás te robe? Ese es el título del mensaje de hoy, para que lo anotes. ¿Cómo impedir que Satanás te robe? Les pido que abramos las Biblias en Josué, capítulo 1, versículo 8. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo. Amén. Si tú te das cuenta en ese versículo, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que te vaya bien en todo. ¿Lo ven en el versículo o no? El final dice: solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Dios quiere que tú prosperes, Dios quiere que te vaya bien en todo lo que hagas. Otras versiones dicen: y tendrás éxito. Dios quiere que tengas éxito. Pero Satanás quiere robarte. Quiere robarte toda bendición de Dios. Entonces, para poder entender cómo quiere Dios que impidamos que Satanás nos robe, vamos a ver hoy tres cosas. Número 1, la condición del hombre como pecador. Número 2, el objetivo de Satanás. Y número 3, la estrategia de Dios para que tú detengas a Satanás. Entonces empezamos. Número 1, la condición del hombre como pecador. ¿Cuál es la condición del hombre natural? Cuando hablo del hombre natural, me refiero a cada uno de nosotros cuando salimos del vientre de nuestra madre. Cada uno de nosotros cuando nacemos. Cada vez que tú veas en la Biblia que habla de el hombre natural, se refiere a eso. Al hombre recién llegado a la tierra, al hombre a imagen y semejanza de Adán. El hombre pecador, el hombre no redimido, el hombre no regenerado, el hombre que no ha sido salvado por Jesucristo. Ese es el hombre natural. Entonces, cuando digo acá la condición del hombre como pecador, me refiero a la condición del hombre natural, la condición del hombre cuando no ha sido salvado por Jesús. Ustedes saben, tenemos mente, corazón y voluntad, ¿cierto? Todos tenemos eso. Tenemos mente, corazón y voluntad. Y fuimos creados para la gloria de Dios.
El hombre fue creado para la gloria de Dios, el ser humano fue creado para la gloria de Dios y para gozar de una plena comunión con Él, con Dios, comunión. Cuando te digo comunión, ¿en qué piensas tú? ¿Sí? No te imagines a una persona recibiendo una hostia o algo así. ¿Qué es tener comunión con Dios? ¿Qué es tener comunión con Dios? Hemos dicho que el hombre tiene mente, corazón y voluntad. Tener comunión con Dios es tener una mente para conocer a Dios. Es decir, que tus pensamientos estén en armonía con los pensamientos de Dios. Bien. Cuando tus pensamientos están en armonía, en unidad con los pensamientos de Dios, puedes decir que tu mente está en comunión con Dios. Porque Dios diseñó la mente humana para conocer a Dios. Pero además tenemos un corazón, ¿cierto? Dios nos dio corazón para amarle. Tenemos corazón para amar a Dios. Y decir que una persona tiene comunión en su corazón con Dios es porque sus sentimientos están en armonía con los sentimientos de Dios. Si mis sentimientos están en unidad con los sentimientos de Dios, en otras palabras, amo lo que Dios ama, odio lo que Dios odia, entonces se puede decir que tengo comunión con Dios en mi corazón. ¿Sí? Y en tercer lugar tenemos una voluntad. Dios nos dio voluntad para obedecerle. Tenemos voluntad para obedecer a Dios. Y cuando yo digo que mi voluntad está en comunión con Dios, es porque mi voluntad está en armonía con la voluntad de Dios. Yo quiero lo que Dios quiere. Yo rechazo lo que Dios rechaza. Entonces, ¿qué es tener comunión con Dios? A veces pensamos en una persona recibiendo una hostia, por ejemplo, pues nada que ver. O a veces pensamos, no, estar en comunión con Dios es orar. Es mucho más que eso, si te das cuenta. Estar en comunión con Dios es estar en armonía con Dios. En mi mente, pensando como Él piensa. En mi corazón, sintiendo como Él siente. En mi voluntad, queriendo lo que Él quiere y obedeciéndolo a Él. Eso es vivir en comunión con Dios. Entonces, si te das cuenta, de eso se trata la vida. Pero ¿qué pasó en la caída de Adán? Ustedes saben que Adán fue creado inocente, puro, sin pecado. Pero Satanás implantó en él el pecado. Cuando cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa con la comunión que ellos tienen con Dios? Se rompe la comunión. Entonces, cuando estoy diciendo que se rompe la comunión, estoy diciendo que algo sucede en la mente del hombre, en el corazón del hombre y en la voluntad del hombre, y por eso es que ya no hay comunión. ¿Qué sucedió con nuestra mente? Y cuando hablo de la mente de Adán, estoy hablando de la nuestra, ¿sí? Porque el hombre natural es todos los que después de Adán nacemos, todo ser humano, es hombre o mujer, es ese hombre natural, es ese hombre pecador. Solo esa condición cambia solo por medio de Jesucristo. Pero nosotros todos nacemos, como lo vamos a ver a continuación. Número 1, con una mente entenebrecida. Entonces ya no tenemos una mente para conocer a Dios, sino que tenemos una mente ¿cómo? Entenebrecida. ¿Qué significa eso de entenebrecida? Está en tinieblas, está en oscuridad. En Romanos 1:21, Pablo dice lo siguiente, hablando del hombre natural, hablando de todos nosotros, hablando del ser humano. Dice así, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó ¿cómo? En oscuridad y confusión. ¿Lo ves? Aquí está el proceso como una persona, habiendo conocido a Dios, que fue lo que le pasó a Adán y que es lo que nos ha pasado a todos nosotros. Vemos en la naturaleza el cielo tan lindo, el sol tan lindo, las estrellas, la creación, y eso nos da testimonio de decir, hombre, esto tuvo que haber sido creado por alguien.
¿cierto? En vez de eso nos vamos a vivir para nuestra deleite, a hacer nuestra voluntad, tomar nuestras decisiones. Dios no me importa, que Dios no se meta en mi vida, que Dios me bendiga, eso sí, que Dios me solucione los problemas, eso sí, pero para que cambie mi vida no quiero a Dios. Entonces dice la palabra que ese rechazo a Dios, y nos empezamos a inventar ideas, yo creo en Dios a mi manera, yo sé que Dios me ama, yo sé que esto y lo otro, cuando realmente estoy apartado de Él. ¿Eso es solo qué? Producto de una mente oscurecida, una mente que está confundida. Esa es la mente que heredamos todos nosotros de Adán. ¿Y qué pasó con el corazón? El corazón fue endurecido. Entonces, Adán tenía una mente para conocer a Dios, pero cuando pecó su mente quedó entenebrecida. Adán tenía un corazón para amar a Dios, pero por el pecado su corazón quedó endurecido, y de ahí todos nacemos así, con el corazón endurecido. Efesios 4 del 17 al 18 dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios y les está recomendando que no vivan como los que no conocen a Dios, ¿cierto? O sea que él está hablando a cristianos, él está hablando a personas que conocen a Dios y les está diciendo no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos están ¿cómo? Irremediablemente confundidos. ¿Quiénes? Los que no conocen a Dios. Están irremediablemente confundidos. Y mire el versículo 18. ¿Tiene la mente cómo? Llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Endurecieron el corazón hacia Él. El corazón dejó de ser como un terreno fértil y se convirtió en un terreno rocoso, donde las palabras de Dios ya no producían nada. Eso es un corazón endurecido. Un corazón endurecido es un corazón donde Dios habla, dice cosas y no le hace. No es tocado de ninguna manera, está endurecido, es un corazón rocoso. Es un corazón de piedra. Y ese es nuestro corazón desde que nacemos. Ese es nuestro corazón desde que nacemos. ¿Y qué pasó con la voluntad? La voluntad fue esclavizada. Entonces, resumiendo, Adán tenía una mente para conocer a Dios, pero tras el pecado, su mente quedó como entenebrecida. Tenía un corazón para amar a Dios, pero tras el pecado, su corazón quedó endurecido. Tenía una voluntad para obedecer a Dios, pero tras el pecado, su voluntad quedó esclavizada. En Romanos 7:18, Pablo lo expresa de una forma muy elocuente. Yo sé que ustedes se han sentido identificados con esto. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Ven la esclavitud ahí? Esa es la esclavitud de la voluntad. Aunque Pablo lo está hablando como cristiano, y no estamos queriendo decir que Pablo como cristiano sea esclavo del pecado, no, pero lo que sí estamos diciendo es que la naturaleza pecaminosa en el cristiano es esclava del pecado. Y si yo decido vivir como cristiano bajo mi naturaleza pecaminosa, entonces voy a vivir como esclavo del pecado. Así de sencillo. Pero en cambio, antes de conocer a Cristo, la persona no regenerada, el hombre natural, ni siquiera es consciente de esa esclavitud. No vive el conflicto del cristiano de quiero hacer el bien, pero no puedo. No, el hombre natural no quiere hacer el bien. No quiere obedecer a Dios, no quiere agradar a Dios. Es tan esclavo que no lo ve. Vive para pecar. E incluso las mejores y más bondadosas y nobles decisiones de su vida no las toma para Dios.
sino para su propio bien, su reconocimiento, su bienestar, o el de fulanito porque le conviene, pero no más. Entonces, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural es una persona, y eso habla de ti y de mí antes de conocer a Cristo. Y si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo, que no ha sido salvo de sus pecados, que no ha recibido vida nueva, esta es su condición presente. Esta es la condición del hombre natural. No distingue raza, no distingue sexo, no distingue edad, no distingue religión, no distingue nivel social, nivel económico, nivel educativo, no distingue nada. Esta es la condición de todo ser humano desde que nace. No puede conocer a Dios, no puede amar a Dios y no puede obedecer a Dios. Así es todo ser humano, naturalmente. No puedes conocer a Dios. Lees la Biblia y no entiendes ni mu. Vas a la iglesia, te sientas, sales como si nada, no cogiste nada. No puedes conocer a Dios. Esa es la condición del hombre caído. No puedes amar a Dios. Te dices, ay, yo amo a Dios, pero tu vida refleja todo lo contrario. Ay, gracias a Dios me salió trabajo. Y Dios incluso puede estar en tu lenguaje y todo eso. Puedes tener imágenes en tu casa, puedes tener una Biblia en el Salmo 91 ahí abierta, puedes lo que sea. Pero tu vida no va a sentir amor por Dios, amor verdadero. Enamoramiento de Dios, que lo quieras a Él, que sientas deseo por Él. Eso no va a estar jamás en un hombre caído. No puede amar a Dios. Se ama a sí mismo, está vacío de Dios y lleno de sí mismo. Y como resultado, pues, ¿qué va a hacer? No puede obedecer a Dios. La Biblia le dice no codiciarás y ¡pum! Más se tira a codiciar. Ese es el hombre pecador. Ahora, estamos hablando hoy de que Dios quiere bendecirte. Amén. Pero Satanás quiere robarte. Y entonces, hoy vamos a aprender cómo impedir que Satanás nos robe. Y empezaba yo hablando de la condición del hombre caído, del hombre natural, del hombre pecador, de todos nosotros cuando nacimos. ¿Por qué mencioné esto? Porque cuando el hombre es así, Satanás roba lo que quiere, cuando quiere prácticamente. Cuando el ser humano no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios y no puede obedecer a Dios, Satanás se mete en la vida de ese hombre y hace lo que quiere, destruye por todo lado. La Biblia dice en Juan 10:10 lo siguiente, y aquí está hablando Jesús acerca de Satanás y de los ministros de Satanás también. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven el contraste? Dios quiere bendecirte, hermano. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No seas pobre como para pensar en plata. Es mucho más que eso. Es vida y vida en abundancia. Es Dios obrando en todas las áreas de tu vida para bien. Todas las áreas de tu vida. En cambio, ¿qué hace el ladrón? ¿Qué hace Satanás? ¿A qué vino él? A robar, a matar y a destruir. Tres cosas, y creo que están en orden intencional. Roba hasta que pueda matar, y cuando mata, destruye. Ese es Satanás. Ese es el Dios de este mundo, Satanás. Ese es ese león rugiente que anda alrededor nuestro todos los días mirando cómo devorarnos. Satanás y sus demonios todos se mueven bajo este principio: robar, matar y destruir. Lo hace en un plano temporal, pero su fin principal es lograrlo en un plano eterno. ¿Cómo así?
En términos temporales y terrenales, el diablo quiere hacer eso en tu vida. Robarte, matarte y destruirte. Pero también lo quiere hacer en un sentido eterno y en un sentido espiritual. Robarte espiritual y eternamente, matarte espiritual y eternamente, destruirte espiritual y eternamente. Y tú tienes que ser apercibido de ambos planos, de ese plano temporal y de ese plano eterno en el que Satanás quiere robarte, matarte y destruirte. O robar a tu alrededor, matar a tu alrededor, destruir a tu alrededor. El plano temporal. Ejemplos. Una persona que le gusta la pornografía está en su celular o en su computador y empieza a ver pornografía y se embriaga en eso y eso empieza a atrapar su mente, a atrapar su corazón, de manera que la persona cuando empieza a tomar ese hábito, Satanás le empieza a robar el tiempo, le roba el tiempo. Porque la persona ya es controlada por eso, tiene muchas cosas que hacer, pero va y se encierra y se dedica a ver pornografía. Ahí está empezando Satanás a robarle el tiempo. Pero además, ¿qué hace? Le mata la pureza. ¿Por qué? Porque de tanto ver pornografía, esta persona ya empieza a ver el sexo como una cosa que no es. Porque lo que muestra la pornografía es algo irreal. Es algo irreal. La verdadera relación sexual no es como aparece allí. Ahí se pinta una cosa que distorsiona. En el caso de los hombres empiezan a ver a la mujer como eso, como un objeto. ¿Por qué? Porque en la pornografía, ¿qué está sucediendo? Estás viendo personas que están teniendo relaciones sexuales por dinero. Ahí se ve violencia, abuso, explotación. Eso es lo que hay ahí. Ahí no hay amor, ahí no hay ternura, aunque la actúen, aunque la disimulen, ahí no está eso. Y fuera de eso, ahí estás viendo tú la privacidad de otras personas. Entonces se está matando la pureza en tu mente y en tu corazón. Y fuera de eso, finalmente, cuando ya Satanás te robó el tiempo porque le has dedicado horas, cientos de horas a la pornografía durante años o décadas, tu mente está muerta a la pureza. ¿Qué le queda hacer a Satanás? Destruir tus relaciones. Ya tú no te puedes sentar al lado y ver a una mujer como un ser humano normal. Ya tus ojos, tu corazón ya no puede ver a una mujer bien. Las relaciones se dañan. Si tienes un noviazgo y tú estás metido en este rollo, tú lo que quieres es coger eso que ves en la pornografía y vivirlo con tu novia, tu novio. Se dañan las relaciones. Se dañan las relaciones. Vives con culpa. Satanás te robó, te mató y te destruyó en un plano temporal, ¿cierto? Otro ejemplo, el adulterio. El adulterio, en el pecado del adulterio, cuando una persona es adúltera, algo que puede robar mucho Satanás son las finanzas. La Biblia dice, no recuerdo la cita en este momento, pero dice que el hombre que es mujeriego o que se acuesta con prostitutas termina en la ruina. ¿Por qué? Porque son personas que la pasión del adulterio los ha atrapado en tal manera que empiezan a soltar, a alejarse del hogar y a gastar su dinero en la satisfacción de sus placeres, ya sea yéndose con prostitutas o yéndose de parranda para terminar acostándose con otras mujeres, y gasta dinero y se le empieza a ir por allá, por allá, por allá, por allá. Cuando llegó el tiempo, ¡pum!, miseria total. Satanás roba el dinero, roba las finanzas cuando hay adulterio en un matrimonio. ¿Qué mata? Pues el matrimonio. Mata el matrimonio. Muchas mujeres u hombres, cuando se enteran de la infidelidad de sus parejas, dicen no más.
aquí corto. Esto se acabó. Y están en todo su derecho. Jesús lo permite. Jesús lo permite. Hay otras personas que cuentan con parejas más afortunadas que toman el paso de perdonar y decir, bueno, vamos a seguir adelante. Gloria a Dios por eso. Pero entonces el punto es que mata el matrimonio, la relación se daña, la intimidad se daña. Cuando una persona sabe que su pareja se acostó con otro, ya no quiere tener intimidad con él, entra la desconfianza, entran un montón de cosas que matan el matrimonio. Matan. Finalmente, ¿qué hace Satanás? Destruye familias. Porque cuando llega el divorcio, los hijos de por medio, tener que crecer con un hogar disfuncional, o la división entre las dos familias, después el conflicto del divorcio, la separación de bienes, se destruye la familia, conflictos horribles, cosas que incluso repercuten 10, 20, 30, 40 años al futuro. Hay familias que hoy en día, conozco casos, que hoy en día todavía no se han podido unir por el adulterio que tuvo por allá el abuelo hace 50 años. Eso hace el pecado, hermanos. Eso hace Satanás. Él vino a robar, matar y destruir. Con el perezoso lo mismo, le roba el tiempo. Después hago, una película más, una serie más, otro ratico aquí, otro ratico en el celular, otro ratico haciendo esto, ¿sí? Le roba el tiempo, le mata la productividad. Una persona con una cantidad de talentos y dones, pero no produce. ¿Por qué? Porque está ahí clavado en la pereza, en la procrastinación. Finalmente, ¿qué le destruye? Le destruye los sueños. Es una persona que se la pasa diciendo, uy, yo quiero tener esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero esto y lo otro, pero en el chan con chan no lo va a lograr nunca. Satanás le destruye los sueños. ¿Por qué? Por ese pecado. Y la avaricia. La avaricia, esa persona que anda pensando solo en dinero, en dinero, en dinero, en dinero, en dinero, le roba la salud, porque al pensar en dinero es una persona que no descansa, no duerme. Es una persona que se levanta bien temprano y se va a trabajar, a mirar a ver qué hace y se acuesta tarde. Porque solo se la pasa pensando en eso y eso le empieza a afectar la salud, la salud, la salud. De pronto cuando tiene 25 años, no lo ve. Pero ya a los 35, a los 45, a los 55 ya empieza a ver cada vez más el producto de ese estilo de vida, solo pensando en dinero, solo persiguiendo riquezas, bienes, todo eso. Por lo tanto, le roba la salud, pero también le mata la tranquilidad. Es una persona que no tiene paz, solo tiene paz 10 días al año, por allá a final de año cuando está de vacaciones. Y eso, porque está con el teléfono allá, venga, hágame esto, hágame lo otro, no sé qué se hace más. Siempre pensando en cómo ganar más dinero, cómo obtener más dinero. Y por lo general también las personas que se meten en esa clase de vida, de obtener mucho dinero, se vuelven arriesgadas y se meten en negocios arriesgados y terminan con unas deudas también tremendas que les quitan la tranquilidad. Y en muchos de estos casos Satanás destruye la justicia, porque una persona avara, una persona que se la pasa pensando en dinero, llega el momento en que le proponen un torcido y acepta, con tal de tener más. Tenemos que orar mucho por nuestro hermano Jaime, que Dios lo está llevando a moverse en el medio político, está teniendo contactos, está ganando influencia allá. Y eso es tentador, él tiene que tener un corazón recto. Gracias a Dios lo ha tenido y él nos ha contado, ya me han hecho propuestas, ya me han dicho haga esto y usted recibe tanta millonada. Si él tuviera un corazón avaro, ya hace rato habría aceptado. Y empezaría todo esto, a robar, a matar, a destruir Satanás. ¿Por qué? Porque él vino a eso. Eso es solo di 4 ejemplos de cómo opera Satanás en el plano temporal. Pero con cualquier pecado es igual. Ahora, ¿cómo hace Satanás en el plano eterno esto? Número 1, por medio de la degradación.
Satanás viene a poner pecado en tu vida para ir degradándote, degradándote, degradándote. Cada vez te va degradando. Piensen en un drogadicto. Piensen en un drogadicto. Es una persona que tiene una cierta apariencia física, una cierta manera de caminar, de hablar, pero en la medida que se va metiendo en el mundo de las drogas, se va degradando, su manera de vestir cambia, su apariencia cambia, sus maneras cambian, todo cambia, ¿cierto? Y por eso es que uno ve después a las personas con ese caminado específico, ese hablado específico, esa miseria específica, porque ha sido degradada. Espiritualmente pasa lo mismo con el pecado. No necesitas tú estar perfumado con la ropa súper limpia y la máscara para pensar que entonces tú nunca has sido degradado. No, la degradación es espiritual. Satanás opera con el pecado en tu vida para degradarte espiritualmente, para que tú cada vez estés más en esa miseria espiritual. Para que, número uno, degradación, para número dos, llevarte al aislamiento. ¿Cómo es el aislamiento? El aislamiento es cuando una persona ya no puede controlar el pecado que lo controla, que necesita aislarse para llevarlo a cabo. ¿Sí? Es la persona que ya tiene vicios, es la persona que ya tiene cosas ocultas, escondidas, maneja el dinero de una manera que nadie más quiere que sepa, empieza a aislarse, empieza a hacer cosas ocultas, escondidas. Ya está siendo degradado por Satanás, pero ahora está empezando a pasar por la etapa de aislamiento. ¿Sí? En tercer lugar, después de la degradación y el aislamiento, va a la negación. Y es a negar que está viviendo eso, a negar que está mal. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. No pasa nada. Para finalmente, en cuarto lugar, llevarlo a la amargura. ¿Y cuál es la amargura? Que cuando la persona está tan embebida en su pecado y empieza a recibir las consecuencias, se amarga contra Dios y le empieza a echar la culpa a Dios. Y básicamente esa es la misma naturaleza del infierno. El infierno no es un lugar de fuego donde Dios arroja a la gente. Usted no creyó en mí, para el infierno. No. El infierno es un lugar donde está la gente con estas cuatro cosas. ¿Recuerdan hace 8 días que veíamos el juicio de la humillación de Satanás? Que Dios decía, por lo tanto, yo sacaré fuego dentro de ti que te consumirá. Ese es el infierno. ¿Sabes qué es el infierno? El infierno, pienso yo, no son llamas externas que van a estar quemando a la gente. No, es la llama de su propio pecado, arruinándole la vida por la eternidad. ¿Cómo es eso? Si yo me muero degradado en mi pecado, me voy a ir al infierno, ¿cierto? ¿Y ustedes creen que ya la degradación se va a acabar? No, la degradación continúa. Mis apetitos, mis deseos, mi pecado, voy a querer seguirlo cometiendo. ¿Sí? Pero como ya no estoy en esta tierra, donde gozo de tanta misericordia de Dios y por lo tanto para el pecador tantas oportunidades de pecar, allá ya no voy a poder, ¿cierto? Pero además voy a sentir la culpa de estar sin Dios. Y eso me va a mantener aislado en mí mismo, diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Pero sin arrepentimiento. Entonces después, cuando todo ese tormento viene y me estoy dando cuenta que es eterno, empiezo a decir, ¿pero por qué? No era para tanto. Y empiezo a negar la realidad. Y me amargo contra Dios. En el infierno no hay arrepentimiento. En el infierno solo hay gente odiándose cada día más a sí mismos. El mejor ejemplo que te puedo dar es esto. Tal vez no a todos les ha pasado, pero si tú has tomado una decisión en tu vida que te la cambió por completo y que nunca la debiste haber tomado y que te dolió y que levantarte de ahí ha sido difícil, tú sabes lo que es odiarte a ti mismo. En el infierno eso es algo que crece y crece y crece y crece, y esas son las llamas que te consumen.
por la eternidad. Si acá una persona con 3 años de culpa, de odiarse a sí mismo, puede cambiar por completo con 3 años, ¿cómo será una persona en la eternidad? Culpándose, odiándose, odiando a Dios, culpando a Dios, culpándose, odiándose, culpando a Dios por los siglos de los siglos. Por eso dice la Biblia que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no va a ser con diablitos chuzándolos con tridentes en la cola. No, no va a ser así. Entonces te das cuenta, Satanás inició robándote para después matarte y finalmente destruirte por la eternidad. Ese es Satanás, el que se muestra tan guapo, tan inteligente y tan lindo para empezar a robarte. Es un estafador. Quiero decirte esto: tu naturaleza pecaminosa es la madera con la cual Satanás fabrica el mango de su hacha para destruirte. Tu naturaleza pecaminosa es la madera que Satanás usa para fabricar el mango de su hacha con la que te va a robar, a matar y a destruir. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Satanás no te daña sin usarte a ti. Satanás no te daña sin usarte a ti mismo. Satanás te daña solo en la medida que tú se lo permites por medio de tu pecado. Ese es el objetivo de Satanás. Entonces ya hemos hablado en primer lugar de la condición del hombre como pecador. ¿Por qué hablaba de eso? Porque cuando el hombre como pecador tiene un corazón que no puede amar a Dios, una mente que no puede conocer a Dios y una voluntad que no puede obedecer a Dios, pues Satanás coge eso y deshace a la persona. Hace lo que quiere. Es material, es pan recién salido del horno. Ese es el hombre pecador para Satanás. Lo que Satanás quiere hacer, lo puede hacer en la vida del pecador. Y él viene a esto, a robar, a matar y destruir. ¿Y qué va a utilizar para destruirte? ¿Tú quieres que Satanás te robe? Pero ¿sabes qué va a usar? Tu propio pecado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tercer lugar, ¿cuál es la estrategia de Dios para que detengas a Satanás? Ya sabes cuál ha sido tu condición desde que naciste. Ya sabes qué es lo que quiere hacer Satanás en tu vida. En plano temporal y en plano eterno. En plano temporal y en plano eterno. Tercer lugar, ¿cuál es la estrategia de Dios para evitar que Satanás te robe? ¿Cuál es la estrategia de Dios para que detengas a Satanás? Sucede en 2 planos. Primero lo que Dios hizo, segundo lo que te toca hacer a ti. ¿Listo? Primero lo que Dios hizo. Mateo 26, del 26 al 28. Dice así. Mateo 26, del 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a sus seguidores y dijo: tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó la copa y después de dar gracias se la dio a ellos y dijo: beban todos esta copa, porque esto es ¿qué? Mi sangre, que establece ¿qué? El nuevo pacto. Voltee a su vecino que está a su lado y dígale: anote nuevo pacto. Porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Ok. Cuando el hombre no puede conocer a Dios, no puede amar a Dios, no puede obedecer a Dios, ¿qué va a hacer? Pecar a lo loco, ¿cierto? Pero está Jesús diciendo acá en la institución de la última cena que esos elementos, el pan y la copa, representan algo, y dice que esa copa representa su sangre que establece ¿qué? Un nuevo pacto. Y esa sangre es derramada en sacrificio, dice ahí derramada,
para perdonar los pecados de muchos. Y ese perdón es liberación del pecado, ¿sí? Es limpieza del pecado. Todo el Nuevo Testamento habla de eso. Cuando la persona es liberada del pecado, estamos hablando básicamente de esto, que puede tener comunión con Dios. Y si estamos diciendo que una persona es perdonada y que ahora puede tener comunión con Dios, entonces estaríamos diciendo que algo va a pasar en su mente para que pueda tener comunión con Dios. Algo va a pasar en su corazón para que pueda tener comunión con Dios. Algo va a pasar en su voluntad para que pueda tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que antes tenía una mente que no podía conocer a Dios y ahora en el nuevo pacto Dios interviene para que su mente pueda conocer a Dios. Antes tenía un corazón que no podía amar a Dios y por el nuevo pacto Jesús interviene en el pecador para que ahora su corazón pueda amar a Dios. Antes tenía una voluntad que no podía obedecer a Dios y por el nuevo pacto, por la sangre derramada de Cristo, Jesús interviene en la vida del pecador para que ahora con esa voluntad él pueda obedecer a Dios. Y cuando una persona va avanzando en que ahora conoce más a Dios, ama más a Dios, obedece más a Dios, conoce más a Dios, ama más a Dios y obedece más a Dios, Satanás ya no puede robarlo. ¿Aló? Tenía que decirlo. Yo no sé si esto les produce a ustedes alguna clase de emoción, saber que Jesús ha dado el primer paso de transformar mi vida para que Satanás no me pueda robar más. Levante la mano acá, por favor, quien haya sido robado por Satanás en alguna forma. Hombre, ¿ustedes se han dado cuenta cómo Satanás ha entrado a matar a sus vidas? ¿Cómo ha entrado a robar? ¿Cómo ha entrado a destruir? Ninguno puede decir, ¿en serio? Yo no me he dado cuenta. Todos lo hemos visto. Y ustedes saben que ha sido por el pecado. Ustedes lo saben. Siempre ha sido por eso. La materia prima del diablo es el pecado. Entonces ¿pero por qué hace eso? Pues porque yo no puedo conocer a Dios, no puedo amar a Dios, no puedo obedecer a Dios, me la paso enlodado, círculo vicioso. Pero cuando ya entra el Señor y a través del nuevo pacto yo puedo empezar a conocerle, puedo empezar a amarle, puedo empezar a obedecerle, Satanás se va quedando sin material. Se va quedando sin material. Y eso es lo que hace el nuevo pacto en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Eso lo hizo Dios. Tú no tenías que hacer nada ahí. Tú lo único que tienes que hacer es ¿qué? Recibirlo por medio de la fe. Amén. Como que yo soy el único emocionado aquí. Pero bueno. ¿Qué es ese nuevo pacto? Jeremías 31 del 31 al 34 dice: vienen días, esto es profecía, esto fue escrito antes de que Jesús viniera y es una profecía de lo que iba a suceder a través de Jesús. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Y mira cuál es este nuevo pacto. Pondré mi ley dentro de ellos. ¿Y sobre qué? Sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su prójimo diciéndole ¿qué? Conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos, póngase el dedo en la mente, porque todos me conocerán. ¿Tenemos una mente para qué? Para conocer a Dios. Y aquí está diciendo que en el nuevo pacto todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues ¿qué? Perdonaré su maldad
y no recordaré más su pecado. Es decir, por esto último, que perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado, por esa razón es que haré todo lo demás. Pondré en sus corazones mis leyes. Y entraré en sus mentes, obraré en sus mentes de tal manera que cada uno podrá conocerme. Pero cada uno que entre en ese pacto. Si una persona no entra en ese pacto, no va a pasar. Y solo entras en ese pacto es por medio de Cristo, por medio de la fe en Jesús. Ezequiel habla también de este pacto de una manera maravillosa. Ezequiel 36, del 23 al 27, dice lo siguiente. Ezequiel 36, del 23 al 27, dice: mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor. Pues los recogeré de entre todas las naciones. Aquí está hablando todo lo que va a hacer en el nuevo pacto, ¿sí? Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. En términos más del Nuevo Testamento, Dios nos atraerá a todos a Él mismo y nos llevará a casa, ¿sí? Versículo 25, miren, entonces, aquí está el nuevo pacto, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Qué? Les daré un corazón nuevo. Por lo tanto, mi corazón viejo, que no podía amar a Dios, va a permanecer ahí por medio de mi naturaleza pecaminosa. Dios no lo quita del todo, ustedes lo han experimentado, pero ahora entra un nuevo corazón. Es como si tuviéramos en cierta medida dos corazones. Uno nuevo que no quiere amar a Dios, pero ahora entra uno que quiere amar a Dios, ¿sí? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Si te das cuenta, ese corazón de piedra ya no está más. Y cuando digo ya no está más, me refiero a que ahora nuestro corazón es de carne. Vuelvo y digo, esto a veces puede ser complejo. La naturaleza pecaminosa sigue ahí. Entonces, en cierta medida, hay una tendencia nuestra a no amar a Dios, a amar otras cosas, ¿cierto? Pero ahora nuestro corazón ha sido fertilizado, ha sido arado. Y también está siendo fertilizado y está siendo arado. Ya el corazón de piedra no está y ahora tenemos un corazón de carne, tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes, y miren esto, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer. ¿Qué está involucrada ahí? La voluntad. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Te das cuenta? ¿Sí ves cómo se restaura la comunión con Dios? Porque ahora tenemos una mente que puede conocer a Dios en el nuevo pacto. Un corazón nuevo que ahora es tierno y receptivo para con Dios. Ahora lo podemos amar. Y una voluntad, por el Espíritu Santo que está en nosotros, una voluntad que ya no es esclava del pecado, sino ahora es esclava de Dios. Ahora vivimos para obedecerle a Él, para obedecer sus decretos. Entonces, ahora el hombre regenerado, si tú has sido regenerado, tú eres ahora esta clase de persona. El hombre regenerado puede conocer a Dios, puede amar a Dios, puede obedecer a Dios por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Entonces les había dicho que la estrategia de Dios para impedir que Satanás nos siga robando era en primer lugar algo que Él hace y en segundo lugar algo que nos toca hacer a nosotros. Ya hablamos de lo que Dios hace. Por medio de su sangre Él logró esto. Por medio de su sangre derramada en la cruz Él logró esto. Él selló ese nuevo pacto con Dios. Y todos estos tres pasajes que leímos, dos pasajes que leímos, son lo que Él hizo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Listo? Para evitar que Satanás nos robe. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción.
¿A qué libro se refiere? A la Biblia. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Ahora, pregunto, medita, ¿con qué meditamos? Con la mente y con el corazón, ¿cierto? Ahora sí vas a poder hacerlo. Sí, porque ya estás dentro del nuevo pacto, ¿cierto? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. ¿De qué está hablando ahí? De la voluntad, ¿cierto? Ahora puedes obedecer a Dios, ¿cierto? O sea, que ahora que ya puedes meditar en la palabra de Dios de día y de noche, y ahora que puedes asegurarte de obedecer lo que está escrito, ¿qué va a pasar? Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Te das cuenta? Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecerlo. Pero ahora sí puedes. Si acá hay una persona que no ha nacido de nuevo, yo le digo esto y la persona sale motivada. Uy, ahora sí voy a leer la Biblia y todo eso. Pero no va a poder. Porque primero necesita el milagro de la salvación, el milagro del nuevo nacimiento, confesarse pecador delante de Dios, arrodillarse ante Él y decir: aquí estoy, no quiero vivir más para mí, no quiero vivir más para el mundo, ten piedad de mí, Señor. Esa persona entra en el nuevo pacto. Y cuando entra en el nuevo pacto, empieza a entender la Biblia, empieza a sentir cosas por Dios, empieza a querer seguir a Dios. Entonces Josué 1:8 es para él y para todos nosotros los que estamos en un nuevo pacto. Amén. Salmo 1 del 1 al 6. Qué alegría. Y quiero que vean en estos 6 versículos el contraste entre el hombre caído y el que le pertenece a Dios. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando vea a Satanás robando y matando y destruyendo ahí. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva ¿a dónde? Destrucción, robar, matar, destruir. Aquí está el contraste, ¿lo ven? Clarísimo. Entonces, para que Satanás no te robe, tú tienes que convertirte entonces en una persona que se deleita en la ley del Señor, versículo 2, meditando en ella de día y de noche, porque solo así te vas a convertir en un árbol plantado a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo, tus hojas no se marchitarán y prosperarás en todo lo que haces, igualito Josué 1:8. ¿Se dan cuenta? Está enseñando lo mismo. Es lo que tienes que hacer. Ya no puedes ser la persona que diga: ay, yo no quiero ser fanático, ¿para qué la Biblia todos los días? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es que útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En otras palabras, para que prospere en todo lo que haga. ¿Amén? Ahora, y quiero que me escuches muy atentamente a esto porque es muy importante. Préstame toda tu atención en este momento. Espero que tú no estés entendiendo esto como que Dios está haciendo un trueque. No es Dios diciéndote: mi hijo, vaya a la iglesia y yo lo bendigo. No. No es Dios diciéndote: mi hijo,
lea la Biblia y yo lo bendigo. No, no es un trueque. No es Dios mirando por allá, está leyendo la Biblia, listo, mandémosle bendición. No, no es un trueque. Dios no hace tratos así. Dios no mendiga tu atención. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos pasajes? Transformación. ¿Sí te acuerdas cuando mencionaba el caso del adúltero? ¿Por qué se arruinó la vida? Por el pecado. Porque el pecado destruye y la obediencia construye. Entonces, si yo ya no soy ese hombre adúltero que se tira la plata con otras mujeres, que se aísla para sus fechorías, para sus pecados ocultos, sino que me vuelvo más bien el hombre a la luz de la Biblia, porque empiezo a leer la Biblia y me lleno de ella, empiezo a comer Biblia, a meditar en ella, a darme cuenta de mi adulterio, de mi pecado, del daño que le hice a mi esposa, a mi familia. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? La Biblia empieza ahí en Romanos, en Timoteo, en el que estamos, 3:16, dice, me empieza a hacer ver lo que está mal en mi vida. ¡Wow! Yo me volví adúltero porque vi pornografía. Pero ahora la pornografía me daña, voy a dejar de ver pornografía, me voy a alejar de eso porque me hace ver las cosas que no son, me hace desear otro tipo de mujer y a ver a mi esposa como que no es tan bonita. Entonces empiezo a cambiar, nos corrige cuando estamos equivocados. Entonces mi mente ya empieza a recuperar la pureza y empiezo a ver el valor del matrimonio. Soy afortunado al estar con esta persona. Qué bendición es la monogamia. Qué privilegio darle la vida a una sola persona de por vida. ¡Wow! Qué cosa más linda, qué cosa más sexy. ¿Sí? Qué cosa más maravillosa, que lo mío es tuyo y nadie te lo quita. ¿Sí? ¿Qué cosa es más linda es esa? Empiezas a ser corregido por Dios, empieza Él a corregirte cuando estás equivocado, empiezas a valorar tener esa compañera en tu cama, en tu casa, amas tu hogar, ya no te estás tirando la plata. Entonces, ¿a dónde va a parar esa plata? Pues al hogar. ¿Satanás está pudiendo robar? No, ya no está pudiendo robar, ¿te das cuenta? Y entonces heriste a tu esposa y entonces no, yo quiero empezar a conquistarla. Y empiezas el detallito, el esto y lo otro. Un día le llevas una rosa, un día un piropo y este se enloqueció este tipo. Llevaba 20 años sin darme un piropo, pero es que la palabra lo está transformando. Y él empieza a reconquistar a su esposa y esa relación empieza a mejorar y empiezan a volverse otra vez esos mejores amigos. Todo se empieza a volver más bello. ¿Por qué? Porque este hombre está deleitándose en la ley de Dios, meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Satanás cada vez más lejos, no puede robar, no puede matar, no puede destruir. Entonces empieza a prosperar ese hogar, la relación empieza a mejorar, todo empieza a ser más bonito. Y has sacado a Satanás de tu casa. Entonces, si te das cuenta, no es Dios, venga hermano, lea la Biblia. Señor, ya llevo una semana leyendo la Biblia y no se me solucionan los problemas. El trueque no sirvió. No, es que no es así. Es tu transformación lo que Él está buscando. Es tu transformación lo que va a traer la bendición. Así como fue tu pecado lo que trajo la maldición, es tu obediencia lo que va a traer la bendición. Pero tu obediencia solo viene como fruto de meditar en la palabra de Dios. Entonces, y con esto cierro como advertencia y consejo final. Ya que Satanás no te va a poder robar, matar y destruir como quiere, tiene que cambiar de estrategia. ¿Cierto? Por lo tanto, ya que él sabe la estrategia de Dios, y es que si tú te le dedicas a la palabra de Dios, a meditar, a ser transformado por la palabra de Dios, Satanás se da cuenta de algo. Dice, si este es transformado, no lo voy a poder robar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Robarme la palabra. ¿Sí? Ahora lo que Satanás intenta contigo como cristiano es robarte la palabra.
Porque si te roba la palabra, entra para robarte todo lo demás. Porque cuando te roba la palabra, te roba la transformación. Entonces Él va a hacer lo posible para que tú no estés en comunión con la iglesia. Porque si te quita la comunión con la iglesia, te está robando toda esa palabra. Ay, pero ¿para qué tengo que ir a un hogar de extensión? ¿Para qué tengo que ir a las reuniones de la iglesia? No friegue. Ahí está el diablo obrando. Porque cada vez que tú te pierdas una reunión, estás perdiendo palabra. Satanás te la está robando. Satanás te la va a robar cada día poniéndote pereza para que no leas la Biblia. Satanás te va a decir, ay no, pero para quererte o amar y vivir, hágale. Después se hace su estudio. ¿Sí? Después se hace su estudio. ¿Se va a perder el capítulo? ¿Se va a perder el capítulo? Después estudia. Entonces tú te pones y amar y vivir y para quererte o cualquier cosa que veas. Uy, no, es que está buenísima esa novela, no sé qué hice más. Después te quedas comentando con la familia. Imagínese que el no sé quién sí hice más de no sé qué. Yo no lo digo porque la vea, sino porque la gente habla de eso, ¿no? Hago la salvedad. A mí Satanás me tienta con otras cosas, no con esas novelas. Y después, se te hizo tarde, fueron las 11 de la noche. Ay, no, yo ya tengo mucho sueño. Mañana hago el devocional. Te robó la palabra ese día. Te la robó. Te la dejaste robar. Él no quiere que estudies la Biblia cada día porque sabe que así vas a ser transformado. Él no quiere que tengas un corazón fértil, sino estéril. Él te tentará, te perseguirá, te intentará llenar de persecuciones para lograr robarte la palabra de Dios. Y si te la roba, entrará a robarte lo demás. Y si te roba lo demás, te matará con la esperanza de poder destruirte, incluso por la eternidad. Por eso mi consejo es este, Colosenses 3:16, y cerramos. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Amén. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente, abundantemente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios da. ¿Y de dónde proviene esa sabiduría? De la palabra de Dios, ¿cierto? Canten salmos. Canten canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Hagan esto y Satanás no les va a poder robar la Biblia, hermano.